Hola mis amados, ¿cómo están? Gracias al Señor. Una vez más tenemos esta oportunidad de compartir su palabra, que necesitamos ese alimento espiritual que nos fortalezca y cada día de nuestras vidas, ¿verdad? Quiero pedirle que abra su Biblia en Romanos, el capítulo 8 y el verso 37. Romanos 8:37. Dice la palabra del Señor: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias, Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por cada uno de mis hermanos que ya están, Señor, conectados, esperando este momento tan importante en que podamos compartir la palabra tuya, Señor, porque entendemos nuestra necesidad de que tu Espíritu Santo nos fortalezca, tu Espíritu Santo nos mantenga llenos del fuego de Dios para seguir adelante, recibiendo más de la palabra tuya, Señor, con el objetivo de ser preparados, capacitados y habilitados para ser usados por ti. Queremos ser instrumentos que tú utilices para la honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias, Padre. Yo bendigo tu palabra y clamo que esta palabra tuya, Señor, pueda obrar dando fruto abundante en cada uno de los que están conectados, Señor, de los que van a ver luego esta grabación, este video. En el nombre de Jesús, tu bendición les alcance en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Amén, amados. Hay el caso de un boxeador que participa en una pelea cuyo premio es $1.000.000 para quien resulte vencedor. Mire usted lo tentador que es esa oferta, ¿no? Este boxeador entonces pone todo su empeño, todo su esfuerzo para derrotar a su oponente. Así que ya en la pelea misma, luego de 15 angustiosos rounds, logra darle un knockout a su oponente. Entonces, él se convierte de esta manera en el flamante ganador de esa maravillosa cantidad de $1.000.000. Eh, y bueno, no es para menos la alegría de él al llegar a su casa. Esa misma noche llega, eh, obviamente llegó todo agotado, golpeado, adolorido, con la cara desfigurada por los golpes recibidos, pero con un cheque de $1.000.000 en sus manos. Entonces, cuando él entra a la casa, la esposa lo estaba esperando, preocupada. Y cuando se acerca, pues, obviamente, y luego de saludarla y besarla, le entrega el cheque y le dice: mi amor, esto es tuyo. Él sufrió esa demoledora pelea, pero salió victorioso. Pero mire la moraleja que tenemos. Él decía, el boxeador es el vencedor, ¿cierto o no? Él fue el que venció, él fue el quien entró en ese combate y se convirtió en el vencedor. Pero su esposa, que recibió el cheque de $1.000.000 de mano de ese vencedor, se convirtió en más que vencedora. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque ella no hizo absolutamente nada, no hizo ningún esfuerzo, no sufrió absolutamente nada porque el esposo sufrió todo por ella. Pero ella recibió mucho más que lo que recibió su esposo, el boxeador. Amados, y esto justamente tiene que ver con nuestra relación con nuestro Salvador, con nuestro Redentor. La Biblia nos dice en este verso que estamos ahora estudiando que usted y yo como hijos de Dios somos más que vencedores. ¿Qué significa eso? Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, Dios hecho hombre, que fue enviado por el Padre por amor a la humanidad para que entregase su vida en la cruz del Calvario, que fue golpeado, que fue flagelado, que fue coronado con espinas, su cuerpo todo fue demolido. Él sufrió, mi amado, tanto como ningún ser humano en la tierra ha sufrido. Y sabe, lo sufrió por amor, lo sufrió porque le ama a usted y me ama a mí. Por eso que nosotros tenemos que entender, amados hermanos, de que ese sacrificio que Jesucristo hizo es suficiente para que todos nosotros los seres humanos tengamos
un mínimo de humildad y mansedumbre para reconocer que Él ya pagó el precio. Él hizo todo por nosotros. Gloria al Señor. Qué maravilloso e inmenso el amor de nuestro Padre Celestial al enviar a su Hijo, ¿verdad? Pero mire, al haber Él sufrido, al haber Él resultado vencedor, porque Él venció a la muerte, al vencer el pecado, porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, y fue muerto, porque de todas maneras era el objetivo, era el plan de Dios para la humanidad, el que Él muera en nuestro lugar. Entonces, Él venció a la muerte, Él resultó ser el vencedor, porque Él cumplió a cabalidad el propósito para el cual nació entre los seres humanos de una mujer, de una humana, pero dice la Biblia que fue una humana bendita entre las mujeres. Amén. Entonces, nosotros, dice la Biblia, la palabra del Señor, cuando venimos a Cristo, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, nos convertimos en nuevas criaturas. Entonces, al ser nuevas criaturas, ya pasamos a ser dependientes de Él, pasamos a ser sus hijos, pasamos a ser siervos y pasamos a ser, pero sobre todo, amigos cuando empezamos a practicar esa intimidad tan preciosa que Él espera a través de su Espíritu Santo que nosotros practiquemos a diario en nuestras vidas, ¿no? Pero decía, la palabra del Señor nos dice claramente que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces, el Señor Jesús dijo además, escuche, acuérdese esta frase, dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Y qué dijo? Y aún mayores hará. Amén. Entonces, mire, si Jesús, si nuestro Señor, si nuestro Salvador, si nuestro Redentor fue el vencedor, usted y yo, que estamos ahora en Él y que somos nuevas criaturas, somos más que vencedores. Él fue un vencedor, Él es un vencedor, nosotros somos más que vencedores. Y Jesús dijo, yo hice obras y ustedes las harán mayores. Amén, amén, gloria a Jesús. Entonces, mire usted, amados hermanos, muchas veces nosotros como cristianos no tenemos una idea clara en cuanto a nuestra identidad. Es más, uno de los problemas más comunes, más frecuentes que tenemos entre los cristianos, en los creyentes, en la vida cristiana, es la falta de identidad que tenemos como cristianos. Muchos no tenemos exactamente clara la imagen de quién exactamente somos delante de Dios, quién exactamente somos delante del mundo espiritual, o quién exactamente somos aún delante de los demás en nuestro mundo natural, en esta tierra en la que nosotros vivimos. Entonces, tenemos un problema de identidad, tenemos un problema de autoidentificarnos en cuanto a qué somos, a quiénes somos, ¿no? Es más, ¿cómo se ve usted a usted mismo, por ejemplo? Yo le preguntara, ¿cómo se ve usted? ¿Cómo se aprecia usted a usted mismo? ¿Cómo se ve de repente frente a las circunstancias? ¿Se ve usted como un campeón de box, como en este caso de esta anécdota? ¿Se ve como un un boxeador campeón que gana casi todas sus peleas? ¿O se ve como un perdedor? Eh, ¿Se ve usted como alguien que está luchando, pero que al parecer no vence ningún problema, siempre está perdiendo, siempre está quejándose porque no puede acertar a una, como solemos decir vulgarmente? La percepción que tiene acerca de usted es muy importante, amados hermanos, porque eso va a afectar la manera en la cual los demás lo ven, ¿de verdad? Y eso sucede, pues, no específicamente ni de manera muy particular en la vida cristiana. En la vida cotidiana se ve eso. Si yo soy una persona que no me aprecio a mí mismo, entonces los demás tampoco me van a dar el valor que yo debería tener, si ni siquiera yo me lo doy a mí mismo, ¿no? Eh, eh, ¿Ha conocido de repente usted a alguien con una baja autoestima o que tiene complejo de inferioridad, que se siente menos que los demás? ¿No? No es difícil, amados hermanos, no es difícil discernir esta actitud en las personas. Se ve justamente en las actitudes, en el estilo de vida, en su forma de hablar, en sus intenciones, ¿no? Estas personas se sienten tan mal acerca de ellos mismos que irradian esa percepción negativa que tienen de sí mismos y de su inseguridad. ¿Se ha dado cuenta usted, verdad? Yo clamo al Señor que no sea usted una de esas personas, aunque le cuento que yo he tenido que
pasar por un proceso precisamente aprobando este periodo de prueba que fue para mí, porque sí, yo he tenido problemas muy graves en cuanto a este punto, el tener ese sentimiento de inferioridad, el complejo de cobardía, ¿no? Ahora, por otra parte, por otro lado, si ya usted ha conocido individuos que tienen confianza en sí mismos y son seguros de sí mismos, sabe que es fácil reconocer su confianza. ¿Por qué? Porque una persona confiada irradia confianza. ¿Amén? Claro que sí, amado. Es un hecho, pues, que entonces inevitablemente nosotros proyectemos a los demás lo que sentimos de nosotros mismos. Entonces, esta pregunta de cómo se ve a usted mismo es muy importante, mi amado. Si usted se ve como un campeón que gana cada pelea, así es como los demás lo van a ver a usted. Amén. Pero si usted se ve como alguien que lucha y pelea y tiene una mala imagen de sí mismo, de la misma manera, así es como los demás lo verán. Siempre lo verán como un perdedor, siempre lo verán como una persona que vive quejándose de todo y de nada, que a todo le haya pero, que a todo le haya dificultad. Entonces, todo depende de qué, de cómo me aprecie yo, cómo me vea yo a mí mismo. Amén. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en el verso que hemos leído 37 del Romanos 8. Dice, otra vez voy a dar lectura, dice, somos en Cristo, ¿no es cierto? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, vamos a estudiar un poquito esta frase. La frase más que vencedores proviene del griego hipernicomen, una palabra compuesta de la frase hiper y de la raíz nikos. Eh, la frase griega hiper literalmente significa sobre, por encima y más allá. Representa entonces algo que se encuentra más allá de lo imaginable. Esa es la idea de esa frase. Contiene entonces el concepto escuchen, contiene el concepto de superioridad, algo que es mayor, supremo, principal, de primera clase, más alto, de primera categoría y mejor que, superior a, son los diferentes sinónimos que tiene esta frase, ¿no? Preeminente, imagínense esa frase, esas palabras, dominante, inigualable, insuperable, incomparable, sin rival. Esas son todas los sinónimos que tiene esta frase más o menos. Imagínense el concepto que el apóstol Pablo tiene acerca de un cristiano, acerca de un hijo de Dios. Y esa palabra es para usted y es para mí. Amén. La otra frase griega es nikos, que describe a un conquistador, un campeón, un maestro, un ganador. Entonces, en realidad lo que esta frase representa es pues justamente una fuerza abrumadora, una fuerza poderosísima que prevalece. Pero, sin embargo, mire, la palabra Nikos por sí sola no era suficiente para expresar lo que el apóstol Pablo quería decir. Entonces, esa es la razón por la que unió estas dos frases, hiper y Nikos, para potenciar su significado, ¿no? Entonces, estas dos palabras unidas nuevamente forman la palabra hipernikos, que declara que en Jesucristo somos conquistadores, somos conquistadores insuperables, somos ganadores supremos. Estamos otra vez parafraseando el verso, pero de acuerdo a los sinónimos, a la explicación etimológica de cada una de esas frases griegas, ¿no? Entonces esta palabra, mire, usted es tan poderosa que puede ser interpretada como una fenomenal y enorme fuerza conquistadora. Amados hermanos, eso es lo que usted y yo somos en Cristo Jesús. Pero es importante que nosotros lo creamos, es importante que nosotros tengamos la fe suficiente para aceptar lo que la palabra del Señor dice. Y mire, esto es lo que viene del corazón de Dios para usted y para mí, amados. No es lo que se le ocurrió a un ser humano común y corriente, porque esto es palabra del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, lo que quiso decir de nuevo el apóstol Pablo en este verso 37 de Romanos 8 fue, en otras palabras, y nuevamente parafraseado, somos
hiper vencedores. Somos vencedores grandes, somos vencedores superiores, más altos, los mejores vencedores. Ningún enemigo es rival para nosotros. Somos los mayores vencedores, somos supremos vencedores, amados hermanos. Somos ganadores y vencedores de primera categoría, vencedores insuperables, inigualables. Somos vencedores sin rival, gloria al Señor. Amén. Amén, gloria a Jesús. Y eso, amados hermanos, eso es precisamente lo que somos en Cristo Jesús, pero tenemos que creerlo, pues, ¿no? Así que dejemos de mirarnos como perdedores que siempre estamos en luchas, en problemas, en dificultades. Dejemos el pasado en el pasado, amados hermanos. Sin importar el pasado, debemos empezar a mirarnos a través de los ojos de Dios y a la luz de este verso. Amén. Mirémonos como Dios nos ve, amados. Y cuando empecemos a vernos así como Dios nos ve, entonces va a cambiar la forma en que los demás nos miren a nosotros, porque nosotros vamos a empezar a cambiar nuestra propia percepción. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, determinemos ahora, mire, tenemos que tomar la decisión, tenemos que tomar la determinación ahora mismo de mirarnos de la misma manera en que la palabra de Dios lo hace. Amén. Con esa fuerza colosal y conquistadora que ya tenemos en Cristo Jesús. Por eso, mire usted que tan maravillosamente importante que el ser humano entienda que necesita estar en Cristo, no solo para recibir el perdón de los pecados, no solo para ser liberado de las cargas, de la culpa, no solo para ser libre de las cadenas que han venido, que hemos venido cargando mucho durante muchos tiempos, ¿verdad? Pero mire, sobre todo eso para entender que en Cristo, amados hermanos, tenemos poder. Amén. Por eso es que hay este verso tan conocido. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y mire, pues su raíz pues está aquí, ¿no? Se da cuenta de ese potencial tan maravilloso como lo explica el apóstol Pablo a través de entender la exégesis de esta frase, de este verso, que es justamente en lo que estamos. Entonces, amados, tenemos de nuevo, debemos ser vencedores, tenemos que tener mentalidad de vencedores. Dejémonos de estar siendo esclavos de la moda, de los placeres de este mundo. Vivamos como vencedores para Dios. Habiendo nacido de Dios, pertenecemos a la clase alta, a la clase superior, a la clase poderosa, a la clase vencedora. Por eso, amados hermanos, es que nosotros, usted y yo, podemos vencer al mundo por medio de la fe. Amén. Por eso es que está escrito en la palabra del Señor que dice, la fe viene por el oír, que es lo que estamos haciendo ahora, oyendo la palabra del Señor, escuchando la palabra del Señor, discerniendo la palabra del Señor. Amén. Entonces, la palabra de Dios, amados hermanos, nos llama a ser vencedores en medio de padecimiento, de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, desnudez, de peligro, de espada, como está escrito. Amén. Todo esto, amados hermanos, sigue estando con nosotros, pero la fe nos da la victoria. Amén. Porque sí, estamos en un mundo caído, vivimos en una humanidad caída, pero usted y yo, amados hermanos, tenemos este privilegio de ser más que vencedores. Entonces, vivamos como más que vencedores. Vivamos en victoria, practicando la fe. Y la fe la vamos a construir, la vamos a fortalecer, la vamos a cimentar solo y únicamente a través de escuchar la palabra del Señor, a través de estudiar la palabra del Señor, a través de estar buscando continua y permanentemente esa presencia de Dios, practicando esa intimidad con el Espíritu Santo que nos enseñe, que nos guíe, que nos muestre el camino. ¿Ven? Este mundo actual, hermano, mantiene en el lugar de los despreciados, de los rechazados, de los muertos, entre comillas, a aquellos que tenemos la vida de Jesús. Amén. Para el mundo para el mundo nosotros somos muertos, somos justamente eso, somos despreciados, somos rechazados. Pero amados, a aquellos de nosotros que tenemos a Cristo Jesús, tenemos pues la vida de Jesús en nosotros. Amén. Por la gracia, entonces, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor, amados hermanos, nosotros seguimos venciendo sin importar cuáles sean las adversidades y persistimos, además, en conocerle más a Él. Somos entonces más que vencedores
porque tenemos que entender, amados hermanos, que, mire, los enemigos no son solo vencidos y sometidos, sino que son atraídos como siervos bien dispuestos a la obra del Señor. Y esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo, que en ese instante, en esos principios, era Saulo de Tarso, ¿cierto? Saulo fue más que vencido, fue completamente derrotado por Dios, fue humillado por Dios, porque no olvide usted que él era todo un gran personaje, tenía una autoridad, pero suprema, vamos a llamarla así, para hacer desaparecer a todos los creyentes, porque él pensaba que la religión que él defendía era la correcta, ¿verdad? Entonces, el Señor tuvo que vencerlo, tuvo que derrotarlo, tuvo que quebrantar su orgullo. ¿Para qué? Para que luego lo levantase y lo convirtiese en el gran predicador de aquel evangelio tan maravillosamente poderoso que él había aborrecido y odiado por tanto tiempo. Entonces, mire, para ser más que vencedores, amados hermanos, tenemos que ser más que vencidos también primero. Amén. Y ser más que vencidos significa, amados hermanos, que usted y yo necesitamos morir a nuestra carne, necesitamos ser derrotados en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra autosuficiencia, en el creer que todo lo podemos hacer de acuerdo a nuestras propias capacidades, a nuestros propios talentos, a nuestras amistades, a nuestras influencias, o de repente al dinero que hayamos logrado ahorrar en nuestra cuenta de banco. Amado, la palabra del Señor dice que eso es basura para Dios. Por lo tanto, para nosotros nada significa. Esa es la razón por la cual, amados hermanos, tenemos que estar dispuestos a ser completamente derrotados para ser completamente vencedores en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Amén. Entonces, no es suficiente que venzamos. ¿Se da cuenta? No es suficiente que venzamos. Tiene que haber una bien dispuesta y total rendición de nosotros mismos en manos de Dios para decir, ser y hacer todo lo que Él pueda disponer. Amén. De nuevo, ¿cómo se ve usted en esta vida? ¿Se percibe usted como un ganador o un perdedor? ¿Una ganadora? ¿Una perdedora? Piense que los cristianos que conocen a Cristo irradian la presencia de Cristo. Usted está pensando en este momento en una persona, en un creyente, en un cristiano que justamente cuando usted lo escucha, cuando usted está con él, usted siente que Dios está en ese cristiano, en ese creyente. Usted ve que ese creyente, esa persona, hombre o mujer de Cristo, irradia en valentía, irradia en confianza en el Señor. ¿Qué hacen estas personas para mantener esta confianza de manera consistente? ¿Qué pasos cree usted que podemos dar nosotros para empezar a vernos como Dios nos ve? ¿No? Si estas personas a quienes usted conoce y usted ha visto, de repente son un desafío para usted y usted quisiera ser como ellas, yo le animo a pensarlo de otra manera. Es bueno que usted vea lo bueno en las otras personas, pero dice la Biblia, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Y no está hablando del varón, está hablando del ser humano. Lo que la palabra del Señor nos está diciendo es que no podemos confiarnos en el ser humano, porque los seres humanos somos seres falibles, porque somos imperfectos. Amén. Somos imperfectos, claro que sí. Por mucho tiempo que llevemos en las cosas del Señor, por muy grande que sea la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios, de repente somos, como en el caso mío, siervos, predicadores, maestros de la palabra, ¿no? Pero eso, amados hermanos, de ninguna manera nos hace ser, ¿qué le digo? Perfectos. De ninguna manera eso nos hace ser las personas en quienes los demás deberían poner su confianza. No. La confianza nuestra debe estar puesta en Cristo Jesús, en nuestro Señor, en nuestro Dios, porque ha sido Cristo quien murió por nosotros, ha sido Cristo nuestro Señor quien derramó su sangre, ha sido Cristo el Señor quien se entregó a la cruz del Calvario, quien entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros, amados hermanos. No ha sido obra de hombre alguno, no ha sido sacrificio de ningún ser humano, ha sido nada más y nada menos que el sacrificio de Dios mismo hecho hombre.
Amén. Entonces, en Él, amados hermanos, en Él es que tenemos que depositar nuestra confianza. A Él es a quien debemos estar dispuestos a seguir. Hacer como Él y parecernos a Él es la meta nuestra de manera diaria. Pero eso lo vamos a conseguir únicamente, decía, a través de buscar una intimidad con Dios a través del Espíritu Santo. Y esa intimidad la tenemos que practicar cada día de nuestras vidas, amados hermanos. Yo sé que es un sacrificio y sé que es un desafío y sé que en algún momento vamos a fallar, pero eso no tiene que acobardarnos, no tiene que amilanar nuestra fe, nuestra necesidad de buscarlo, de ser como Él, de buscar ser como Él. Amén. Quisiera pedirle que oremos en este momento, amados hermanos, que esta palabra penetre en lo profundo de nuestros corazones, que cambiemos la perspectiva que tenemos de nosotros mismos, que entendamos a la luz de la palabra, amados hermanos. Usted y yo somos más que vencedores, ¿no? Y ya usted se acuerda de los muchos sinónimos que dimos. Somos, si usted quiere, lo más grande y lo más poderoso que hay a los ojos de Dios en esta tierra. Pero mire usted qué importante fuera, qué maravillosa sería si no solamente lo creyéramos, sino viviéramos como tales. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo quiero pedirle que usted ore conmigo esta oración y dígale, Señor, gracias. Gracias porque tú me has hecho entender tu palabra ahora por tu Espíritu Santo. Me has hecho darme cuenta que tengo una fuerza conquistadora fenomenal y enorme. Gracias, Jesús, por lo que tú hiciste por mí en la cruz de Calvario. Dígale, gracias, gracias por ese sacrificio vicario. Gracias porque al entregar tu vida en la cruz de Calvario por mí, hoy soy perdonado, hoy soy libre de mis cargas, soy libre de mi pasado. Por la sangre que tú derramaste, mis pecados todos han sido lavados. Ya no soy más un perdedor, ya no soy más un pecador, ya no soy más uno que anda lamentándose o ya no quiero seguir siendo así. Señor, perdóname, dígale. Si usted se da cuenta, si usted acepta de que ha estado de repente viviendo en este ciclo interminable de quejas y de mentalidad de perdedora, pídale perdón al Señor. Dígale, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Ayúdame, Dios, a tener una mente diferente. Ayúdame a tener la mente de Cristo. Yo tengo que entender que poseo el poder del Espíritu Santo de Dios en mí para ser un gran ganador más que un vencedor. Y dígale, Espíritu Santo, yo te pido que me ayudes a quitar mis ojos de mis fracasos del pasado, a quitar mi alma, mi espíritu, mi mente, mis pensamientos de mi pasado, que yo entienda y tome y determine que el pasado se quede en el pasado para que aprenda a ver de aquí para adelante con los ojos de Dios y aprenda a cambiar mi percepción de mí mismo para que los demás vean en mí a ti. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame, dígale. Ayúdame a enfocarme en el poder de la resurrección de Cristo que vive en mí. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios, clamo por todas y cada una de las personas que están viendo o que van a ver luego, Señor, esta enseñanza, que tu palabra penetre a lo más profundo de su alma, de su espíritu, de su ser completo. Señor, transforma por el poder y la unción de tu Santo Espíritu la mentalidad, los pensamientos, el estilo de vida de cada una de las personas, de estos hombres, de estas mujeres valientes, Señor, que están tomando hoy la decisión de ser más que vencedores en Cristo Jesús. Yo bendigo tu palabra, Señor. Yo proclamo y creo que la palabra tuya va a producir fruto abundante en cada uno de los que han escuchado, los que están escuchando esta enseñanza en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, porque solamente tú te lo mereces en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, amados, que el Señor me los bendiga y hasta una próxima oportunidad.